Por fuentes de conocimientos jurídicos vamos a entender tanto al grupo de personas o a los grupos sociales que detentan la capacidad y la potestad para crear normas jurídicas, es decir, las que vamos a denominar fuentes materiales del derecho, como a los medios y formas en que se van a manifestar o a expresar estas mismas normas jurídicas o fuentes formales del derecho. Repito, ¿qué vamos a entender para manejarlo en materia conceptual? ¿Qué son las fuentes del conocimiento jurídico? Por fuentes del derecho o del conocimiento jurídico, vamos a entender o se entiende que van a ser esas fuentes a las personas y a los grupos sociales que detentan la capacidad y la potestad para crear normas jurídicas que vamos a llamar, dichas normas jurídicas las vamos a llamar fuentes materiales del derecho, como a los medios y formas en que se manifiestan o expresan estas mismas normas jurídicas, que la vamos a subdividir también en fuentes formales del derecho. ¿Cuáles son las fuentes materiales del derecho? Las fuentes materiales del derecho son aquellos factores que originan las normas jurídicos positivas. Estos factores son, de una parte, las exigencias dimanantes de todo lo que se conforma como el derecho natural. Hago un pequeño silencio por si a lo mejor creen que me fui. No me fui, que estoy tratando de cambiarles la lámina para llevar la secuencia de lo que estamos dando, y de esa manera, al ver yo la lámina, continúo la secuencia de nuestra clase de hoy. Entonces, la fuente, decía y retomaba en la parte anterior, antes de sustituir la lámina, que las fuentes materiales del derecho son aquellos factores que originan las normas jurídicos positivas. Estos factores son, de una parte, las exigencias dimanantes del derecho natural. Entonces, ¿cómo se dividen las fuentes materiales del derecho? La vamos a dividir en formales, reales e históricas. De las primeras tenemos a la legislación, a la costumbre, a la doctrina y a la jurisprudencia, y de ellas nacen todas las demás normas. Entonces, las fuentes formales son instrumentales a través de las cuales se pretende saber cuándo y en qué condiciones una norma jurídica es válida y a su vez es obligatoria para una comunidad o para una sociedad determinada. Las fuentes formales se refieren entonces a los procesos de creación y manifestación de las normas jurídicas, que son la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. La legislación, como fuente formal del derecho, pone las siguientes características: que se trata de un procedimiento para la creación de normas jurídicas de tipo general, y por supuesto ese procedimiento debe observar determinadas formalidades y se manifiestan luego en forma escueta, sucinta. La costumbre proviene entonces del derecho consuetudinario,
que va a también ser llamado como uso normal, costumbre. Y es, por supuesto, una fuente del derecho, porque sus normas jurídicas se van a desprender de hechos que se han producido repetidamente a través del tiempo en un territorio específico. La jurisprudencia va a ser entonces indudablemente una fuente del derecho, porque son los órganos que dan la visión intelectual de la realidad misma, que solucionan e intervienen en el caso concreto señalado el criterio al que deben someterse los tribunales inferiores. La jurisprudencia va a alcanzar un carácter obligatorio en los asuntos jurídicos si después que hayan sido resueltos dichos asuntos jurídicos por el Tribunal Supremo de Justicia, quien a partir de esas decisiones va a conformar lo que vamos a conocer como la jurisprudencia de constante obligación o obligación permanente para todos los demás tribunales colegiados de categoría inferior. La doctrina, entonces, va a ser una fuente formal del derecho que va a estar constituida, ¿por qué? Por las opiniones escritas de los estudiosos del derecho, que al reflexionar sobre la validez, la formalidad, ya sea real o intrínseca, de cada una de las normas jurídicas, escriben sobre las mismas. Las fuentes del conocimiento que orientan la creación de las leyes son la jurisprudencia y la doctrina y los principios generales del derecho, de manera tal que basándose inclusive en la doctrina, se sirve como orientación de forma en la que el juez inclusive la consulta para poder llevar a cabo la interpretación de dicha ley y poder aplicarla. Las fuentes materiales o conocidas como fuentes reales. Se conoce entonces como fuentes materiales o reales al derecho, o sea, las fuentes materiales se conocen como todas aquellas circunstancias o escenarios o inclusive hechos históricos, sean humanos o naturales, por supuesto, que influyen o se relacionan de alguna forma con el contenido de alguna norma jurídica. Voy arriba nuevamente que para aclararlo mucho más o decirlo un poco más claro. Las fuentes materiales o reales se conocen bajo este término como fuentes materiales del derecho a todas las circunstancias, escenarios o hechos históricos, sean humanos o naturales, que influyen o se relacionan de alguna forma con el contenido de alguna norma jurídica. Son los motivos o causas, ya sean sociales, económicas, de tipo político, inclusive deportivas, inmobiliarias, tecnológicas, comerciales, etc. Son esas causas que determinan
el contenido de la norma jurídica. Quisiera que quedara claro cuáles son las fuentes materiales o reales del derecho. Repito nuevamente, son aquellas, se conocen bajo este término, como todas aquellas circunstancias o escenarios o hechos históricos, humanos o naturales, que influyen o se relacionan de alguna forma, insisto, son los hechos históricos, humanos o naturales, que influyen o se relacionan de alguna forma con el contenido de alguna norma jurídica. Y pueden ser las causales de esas normas jurídicas cualquier tipo de causalidad, o sea, pueden ser causas sociales, económicas, políticas, comerciales, tecnológicas, etcétera, que van a determinar el contenido de la norma jurídica. Fuentes históricas. Vamos a entender o a definir o a poder explicar las fuentes históricas como todos aquellos acontecimientos y documentos, vestigios que en su momento encerraron una norma o una ley jurídica y que les van a servir al legislador para crear otras nuevas leyes. A través del tiempo tenemos muchísimos ejemplos, desde el Código de Hammurabi a la Declaración de los Derechos Ciudadanos del Hombre, etcétera, etcétera. Entonces, las fuentes históricas son todos los acontecimientos, documentos y vestigios que en su momento encerraron una norma jurídica de una ley en un contexto determinado, pero que su estudio van a servirle al legislador. ¿Para qué? Para crear nuevas leyes. Pasamos entonces a nuestro otro punto que teníamos en el día de hoy, que no es más que la investigación dogmático-jurídica. La investigación dogmático-jurídica es llamada también una investigación formal jurídica, o puede ser llamada o denominada, según los autores, formalista jurídica o conceptual jurídica o teórica jurídica o simplemente dogmática. Aquí se estudia a la estructura del derecho objetivo. En la investigación dogmático-jurídica se va a estudiar las estructuras del derecho objetivo. O sea, la norma jurídica y el ordenamiento normativo jurídico. Por lo que entonces se va a basar esta investigación dogmática jurídica esencialmente en las fuentes formales del derecho objetivo. Por eso toda mi explicación anterior. En los estudios de dogmática jurídica se investiga lo que los humanos dicen que hacen con el derecho. Y se los conoce como dogmáticos, porque en nuestra disciplina la norma jurídica es considerada un dogma. Un segundito que estoy enviándole la primera parte del video para que no se me sature y pueda cargar absolutamente todo el video completo. Estoy enviándole entonces la primera parte del audio, perdón. Voy a tomar un segundito, les pido disculpas para tomar un poquito de agua en este momento. Ya tomé un poquito de agua, entonces retomo nuevamente la primera parte para que se me entienda completamente bien
lo que significa o lo que investiga, la manera que investiga, la técnica que aplica, la investigación dogmática jurídica. Estudia las estructuras de ¿qué? Del derecho objetivo. O sea, la norma jurídica y el ordenamiento normativo jurídico. Por lo que se basa esencialmente en las fuentes formales del derecho objetivo. De manera tal que en los estudios de dogmática jurídica se investiga lo que los humanos dicen y hacen con el derecho, y decía que se les conocía como dogmático porque nuestra disciplina jurídica es considerada entonces un dogma. Este tipo de estudio se conecta con el tema de la validez de las normas jurídicas, tal y como se elabora en la construcción del fenómeno jurídico como tal. Es decir, aquí el punto gira en torno a ¿qué? A el saber si el ordenamiento jurídico es o no válido, sin entrar, por supuesto, en detalles sobre su eficacia o la legitimidad. La dogmática jurídica, entonces, va a ser la encargada de estudiar a fondo las instituciones jurídicas, pero de un modo abstracto. ¿Qué significa abstracto? Es decir, sin verificar su materialización en la realidad. Repito, la dogmática jurídica va a ser la encargada de estudiar a fondo las instituciones jurídicas, pero de un modo abstracto. Es decir, sin verificar su materialización en la realidad. Su sustento se sustenta en una serie de trabajos elaborados por los pandentistas de Alemania, encargada de construir instituciones jurídicas a partir de ¿qué? A partir de los textos legales. Por ello, entonces, se asocia la investigación dogmática o formal con las normas jurídicas estudiadas en abstracto. Motivo por el que se puede decir que se trata, en esencia, del estudio de las normas jurídicas y todo lo que tenga que ver con ellas, pero siempre en sede teórica. Por ello, en resumen, una investigación dogmática jurídica labora a base de las normas provenientes primordialmente de la legislación y la doctrina. La investigación dogmática jurídica labora siempre a base de las normas provenientes primordialmente de la legislación y la doctrina. En un estudio de tipo dogmático jurídico se elabora de modo directo con el ordenamiento jurídico, sin interesar su aplicación o sus sustractos de tipo valorativos. Se elabora con el derecho objetivo puro, no con el derecho aplicado. Por lo que su estudio es meramente teórico y se hace a base de abstracciones.
En dichas abstracciones, el investigador puede, y ahí lo elemental de este tipo de investigación, el investigador puede hacer las abstracciones y puede entonces cuestionar las normas jurídicas, anticipándose a posibles supuestos, proponiendo otra datación, modificando o suprimiendo algunas normas.